Gracias una vez más por este maravilloso tiempo. Gracias por la palabra que nos vienes dando en este día. Te pedimos, Señor, que en este tiempo hables a nuestras vidas y que sigamos confirmando el cumplimiento de tu palabra. Padre, háblanos a nuestros corazones y que tu palabra hace raíz en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver la palabra del Señor que se encuentra en Colosenses capítulo 1, del 1 al 14, y el mensaje para esta tarde es la preparación de Pablo. La preparación de Pablo, y vamos a leer Colosenses capítulo 1, del 1 al 14. Y lo leemos todos juntos. Si lo tienen ahí, si lo tienen listo, me contestan un fuerte amén, por favor. Colosenses capítulo 1, del 1 al 14. Vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. Vamos a leerlo de una manera pausada y tranquila, porque nadie nos está apresurando, nadie nos está apurando. Vamos a leer lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, del 1 al 14, y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es su fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, después el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Por medio de esta palabra nosotros podemos ver la conclusión que tuvo el apóstol Pablo. Tuvo una conclusión, una seguridad de que todos sus problemas, ya sea del pasado, del presente y del futuro, ya ha sido solucionado por la gracia de Cristo. Por eso, nosotros todos los días de nuestra vida tenemos que estar agradecidos porque Dios nos ha direccionado a esta gracia. Si no fuera por su gracia, ¿dónde estuviéramos? Si no fuera por la gracia de Cristo, ¿qué sería de nuestras vidas? Por eso, todo es la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice: lo que soy, únicamente lo soy por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la dádiva, es el regalo de nuestro Dios Padre, en la cual se cumplen todas las cosas. Y una sola cosa es suficiente. Una sola cosa es necesario, y Salomón también lo dijo: una sola cosa es necesario. ¿Y qué es? El temor a Jehová. El hecho que nosotros tengamos temor a nuestro Dios, y no es miedo, es reverencia, es adoración, es darle el culto, lo que estamos haciendo ahora nosotros, dándole el culto a nuestro Dios. Eso realmente es lo que Dios desea, eso es lo que Dios quiere. Ahora, con esto no estoy diciendo tampoco que a Dios le hace falta adoradores, no, sino que Dios nos ha establecido para que nosotros vamos a adorarle en espíritu y en verdad, únicamente por amor. Amén, por amor.
¿Por qué le amamos a Dios? Porque Él nos amó primero a nosotros. Por eso todos los días, Señor, te amo, Padre mío, porque Él ha dado todo por mí. Y esto fue la confianza del apóstol Pablo. Por eso tenemos que nosotros estar concentrados en algo. Vamos a ir a la introducción. Vamos a tener nosotros 3 tipos de concentraciones. Y esto es lo que el apóstol Pablo también disfrutaba. Primero, vamos a tener una concentración selectiva. ¿A qué me refiero con una concentración selectiva? ¿A qué nos referimos la concentración selectiva? Me refiero a que todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que seleccionar lo que Dios nos ha dado. Vamos a seleccionar aquello que Dios ya ha preparado para nosotros. Vamos a seleccionar las cosas de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? El respaldo del reino de los cielos. Eso vamos a seleccionar. Ahora, durante el día nosotros vamos a oír muchas cosas. Vamos a escuchar muchas palabras, ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, remanentes, ya sea en nuestras casas, pero por sobre todo, vamos a seleccionar la palabra que Dios me ha dado el día del domingo, en el culto del Señor. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Esa palabra yo lo selecciono para mi vida y con esa palabra hago oración. Oración 24 horas durante el día. Entonces, todo lo que yo veo, todo lo que yo oigo, todo lo que yo hablo, lo conecto a la oración. Entonces, los problemas se convierten en evidencias. ¿Por qué razón? Porque estaremos nosotros enfocados en una sola cosa, en las cosas de Dios, en lo que Dios ha preparado. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 3. Una sola cosa hago ciertamente, enfocándome en lo que está adelante, dejando las cosas atrás, las cosas pasadas atrás, y me enfoco en lo que está adelante. Él estaba concentrado realmente en las cosas del Señor. Todas las cosas las tengo como pérdida por ser hallado en Cristo Jesús. ¿Ven? Eso es lo que vio el apóstol Pablo. También él disfrutaba de una concentración ilimitada. Hay una necesidad de estar concentrados en cosas ilimitadas. Porque ¿qué pasa cuando nosotros ponemos mucho énfasis en el ambiente que nos rodea? ¿Qué pasa cuando ponemos mucho énfasis en la situación en la cual estamos viviendo? Muchas veces nos desanimamos, muchas veces nos sentimos frustrados, pero vamos a limitarnos ¿a qué? A disfrutar Dios Trino, que Dios está juntamente conmigo. Eso es necesario. Eso es únicamente lo más urgente. Me voy a limitar a disfrutar de que Dios está juntamente conmigo. Dios está conmigo en todas las cosas, haciendo la unidad. Una concentración unida. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso fue la oración de Jesús, nuestro Señor. En Juan capítulo 17, todo el capítulo 17, el punto central es: Padre, oro por ellos, para que sean uno. Así como tú y yo somos uno, también oro para que ellos sean uno. ¿En qué? En unidad. Y la oración del apóstol Pablo, lo que hemos leído, que todos seamos confirmados en la gracia de verdad, todos un solo corazón. Por eso cuando compartimos en el grupo, hermanos, pedimos oración por tal familia o por tal persona, todos estamos orando. Ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea en el mercado, de repente a la semana lo sorprende el mensaje en el mercado. En ese momento, en el corazón, Señor, que toda oscuridad sea quebrantado, que toda obra de Satanás sea destruido, que tu reino se establezca, Señor. Eso es oración de 24 horas. Entonces la oración es disfrutar. La oración es disfrutar nada más. Que la oración no sea una carga. Que la oración no sea, ay, voy a orar. No, no es eso. La oración es disfrutar que Dios está conmigo. La oración es disfrutar mi identidad. Porque Dios responde, ¿a quién le responde? A sus hijos. Y eso, cuando nosotros hacemos la oración, estamos confirmando de que somos hijos de Dios y estamos confirmando realmente de que Él responde a nuestras oraciones. Por eso, todos los días de nuestra vida tenemos que tener esta concentración. Una concentración selectiva, una concentración ilimitada y una concentración unida. Me voy a seleccionar lo que Dios me ha dado.
voy a seleccionar lo que Dios me ha dado por derecho, porque somos hijos de Dios. Nosotros somos la heredad de Dios. Y como heredad de Dios, Dios nos ha facultado de muchas cosas para cumplir un plan, para cumplir una misión. ¿Cuál es la misión de Dios? Mateo 24:14. Será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Bien, la historia de la humanidad gira en torno a este solo versículo y el apóstol Pablo lo entendió muy bien. Por eso vamos a ver de qué manera se preparó el apóstol Pablo. ¿Cómo se preparó el apóstol Pablo? Fue el misionero de la historia. Fue el que más trabajó en todo esto. Por eso, Pablo primeramente tuvo una buena educación. Pablo tuvo una buena educación. ¿De qué ciudad era el apóstol Pablo? Pablo era de Tarso. ¿Tarso de qué? De Cilicia. Y si nosotros vemos cuando estaba ante este rey Agripa, él dice en Hechos 21, acá, Hechos 21, el versículo 39, él declara su ciudadanía. Dice, yo soy de Tarso de Cilicia, un pueblo no insignificante. Es decir, Tarso de Cilicia era una ciudad donde se centraba la filosofía de aquel entonces. Habían personas muy inteligentes, muy influyentes en la sociedad y también en la política, y de aquí el apóstol Pablo había salido. Pablo realmente fue un ciudadano ¿qué? Romano. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo fue llevado a la cárcel y vino el carcelero? Y entonces el apóstol Pablo dice, ustedes me metieron a la cárcel injustamente, sin juicio alguno me metieron a la cárcel, siendo yo ciudadano romano. Entonces cuando oyeron que él era ciudadano romano, rápidamente tuvieron temor, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía romana en aquel entonces tenía un gran peso. Y cuando vinieron los alguaciles, dijeron, ¿tú eres ciudadano romano? Sí, lo soy, dice el apóstol Pablo. Lo soy, seguro de sí mismo. Entonces el alguacil le dice, yo conseguí la ciudadanía romana a un gran precio. Miren, es lo que confesó el alguacil. A un gran precio yo he conseguido esta ciudadanía romana. A lo que el apóstol Pablo dice, pero yo lo tengo de nacimiento. Yo lo tengo de nacimiento. Pero tengo una ciudadanía mayor todavía que esta. Filipenses 3:20. La ciudadanía del reino de los cielos. Entonces, lo que el apóstol Pablo debe entender que él sabía realmente su identidad, sabía quién era. Había sido instruido bajo los pies de Gamaliel, un reconocido doctor, un reconocido maestro de la ley, Gamaliel, el que menos de aquel entonces quería ser instruido bajo los pies de Gamaliel. Pero no todos tenían ese privilegio. Gamaliel, el maestro Gamaliel, tenía personas seleccionadas, y no un gran número, a lo mucho tenían unos 8 a 10 personas que solamente él seleccionaba, eran instruidos a los pies de Gamaliel. Y el apóstol Pablo fue uno de aquellas personas que fue instruido de Gamaliel, conocedor de todas las leyes, conocedor del Antiguo Testamento. Por eso que el apóstol Pablo tenía un celo por la ley de Dios, tenía un celo por las Sagradas Escrituras. Claro, estaba centrado únicamente en el judaísmo, pero cuando conoció realmente quién es Cristo, todo lo dejó. ¿Por qué? Porque sí es bueno conocer lo que está sucediendo en este mundo, es bueno tener conocimiento del mundo, es bueno, claro que sí, pero no es tan importante. Lo más importante es el Evangelio, porque con el Evangelio todas las cosas realmente son posibles. Ahora, Pablo no solamente fue instruido por los pies de Gamaliel, sino que él fue de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿por qué digo, o por qué siempre el apóstol Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín? ¿Por qué razón? Porque de la tribu de Benjamín salió el primer rey de Israel. ¿Quién rey? Saúl.
Saúl fue de la tribu de Benjamín. Miren, de esta misma tribu salió el apóstol Pablo. No era cualquier persona. Por eso él fue instruido muy bien en cuanto a la educación. Una educación selectiva. Una educación claramente que fue globalizado. El apóstol Pablo se preparó al 100% en su conocimiento personal. Yo lo que tengo lo preparo para globalizarlo. De eso se trata. No solamente se trata de estudiar por estudiar. Hay que ir por adelantado. Las personas se enfocan, se centran solamente en cómo vivir, se preocupan cómo van a vestir, se preocupan qué es lo que van a comer. Pero estas cosas son básicas. Nosotros tenemos que ir por adelantado. No podemos ir al par de las cosas de este mundo. Tenemos que ir por adelantado. ¿Y cómo vamos a hacer? Con una buena preparación. ¿Sí? Con una buena preparación. Ir las cosas por adelantado. Se lo dije. Y también creo que se lo dije acá en la iglesia. Cuando voy a Corea, una oportunidad que fui a Corea, tengo un amigo que es empresario allá. Y cada vez que voy siempre voy a visitarlo. Pero en una de las oportunidades que fui, me había quedado en su casa y de pronto a eso de la madrugada, como a las 4:30 de la madrugada, comienzo a escuchar bulla en el primer piso. Yo estaba descansando en el segundo piso. Y comienzo a escuchar bulla, así hablando, tomando café. Entonces yo me levanto a ver qué sucede y aguaito así, ¿qué es lo que está sucediendo en el comedor? Y había un grupo de personas rodeadas en una mesa y todos estaban con papeles ahí haciendo sus cosas, todo. Y yo cuando ellos se fueron, entonces subí a mi amigo y le digo, ¿quiénes son ellos? Me dice. Me dice, Romero, ellos, todos mis amigos que estoy visto, todos son empresarios. Todos son empresarios. Y estamos nosotros armando un plan de trabajo para el año siguiente, me dice él. Y yo le digo, pero ¿a esta hora? 4 de la mañana. ¿A esta hora? Y lo que él me dijo, se quedó grabado. Me dice, Romero, una persona normal empieza su día, ¿qué? 6 de la mañana. Normal. Pero nosotros tenemos que ir por adelantado. Si somos empresarios y queremos hacer finanzas, tenemos que ir marcando la diferencia, me dijo él. Entonces, yo dije, esto también es igual en la vida espiritual. El Señor Jesucristo, muy de mañana, aún siendo oscuro, ¿qué es lo que hacía él? Oración. Se preparaba en oración. Iba por adelantado. Mientras todos duermen, él se centraba en oración. Empezaba su día de una manera correcta. Y a eso nosotros nos referimos. Tener un buen hábito. Pero todo empieza con uno mismo. Es una educación. Como dijimos en el primer mensaje, un soldado, ¿qué es lo que hace? Se entrena, ¿verdad? Un soldado se disciplina. Un soldado está preparado mentalmente, espiritualmente y físicamente, ¿para qué? Para cumplir una orden. Eso es un soldado, eso es un guarda. No hay derecho a nada. Esto es una preparación, una educación. El apóstol Pablo lo tuvo de una manera correcta. Pero a pesar de que fue educado correctamente, él pudo conocer algo mejor. Él pudo tener un encuentro mejor. ¿Con quién se encontró? Con Cristo. Y ahí fue un antes y un después en la vida del apóstol Pablo. El encuentro con Cristo nunca más fue igual. Nunca más fue igual. Y eso sucede también en nuestras vidas. Cuando Cristo vino a nosotros, nuestra vida nunca más fue igual. Nunca más. Hubo un cambio completo. Se cambió el destino de nuestras vidas. Se cambió realmente toda esa oscuridad que nos atacaba. Fue destruido en el momento que Cristo vino a nosotros. Cristo dijo, ustedes por si acaso, Juan capítulo 15 y 16, ustedes por si acaso no me han aceptado a mí. Cristo dijo, ustedes no me han aceptado a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Es totalmente diferente. Amén. Cristo nos eligió. Él no miró tu condición social. Él no miró qué es lo que hiciste. Él no miró qué es lo que has hecho o de dónde vienes. No, simplemente Él te eligió. Amén. Te eligió, ¿para qué? Para que seas oveja de su prado, el buen pastor.
Por eso, cuando el apóstol Pablo se encontró con Cristo, cambió su vida por completo. Y al instante él tuvo un arrepentimiento correcto. Se arrepintió delante de Dios y entregó toda su vida por una sola cosa: que donde quiera que vaya, el reino de Dios sea establecido. Amén. Es por el reino de Dios. Cuando Cristo viene en nuestras vidas, el reino de Dios se establece. Y donde se establece el reino de Dios, la oscuridad es quebrantada. Esto es así, hermanos. La oscuridad es destruida. Al instante, ¿qué sucedió? El apóstol Pablo comenzó un entrenamiento. ¿Con quién? Con Bernabé. Bernabé comenzó a entrenar al apóstol Pablo. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 11, versículos 25 al 26. Comenzó un entrenamiento. Se entrenó a tal punto fue entrenado el apóstol Pablo, que en Hechos capítulo 13, del 1 al 4, fue comisionado como un misionero. Miren, el encuentro del apóstol Pablo con Cristo cambió algo en su vida. Fue un cambio eterno. El reino de Dios fue su respaldo. Comenzó a tener un entrenamiento concentrado. Luego de tener un entrenamiento concentrado, fue comisionado como misionero. Y a donde quiera que iba, el apóstol Pablo se estableció como ¿qué? Como un testigo. Y eso también somos nosotros. A donde vayamos, nosotros somos testigos. Amén. Eso es una identidad, hermanos. Se los pido por favor. Nunca les pido quizás por favor desde el púlpito, pero esta vez sí lo voy a pedir por favor. De corazón. No se olviden que ustedes son testigos de Cristo. No se olviden eso. Y como testigo de Cristo, ustedes tienen un respaldo. Y este respaldo es inquebrantable. Este nuevo pacto, dice Hebreos, este nuevo pacto es inquebrantable. Nadie lo puede quebrantar. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo selló con precio de sangre. Con precio de sangre. Una preparación espiritual al 100%. Que Cristo sea suficiente para mi vida. Que Cristo sea todo para mi vida. Que Cristo sea eterno para mi vida. Y con Cristo realmente me sienta completo. Amén. Amén. Con Cristo me sienta feliz. Con Cristo me sea suficiente. Todo lo tengo como pérdida, dice el apóstol Pablo. Y aún dice, todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Para ser hallado en Cristo. Porque Cristo es necesario. Amén. Ahora, con esto no está diciendo el apóstol Pablo que todas las cosas de este mundo es basura. Y no hay que trabajar, no hay que estudiar. No está diciendo eso. Sino se refiere a de que todas las cosas de este mundo no es suficiente para recibir la salvación. Las cosas de este mundo no es suficiente para que yo me sienta en paz conmigo mismo. Porque no importa el dinero que tengas, no importa la posición que tengas, no importa cuán preparado estés académicamente, pero si no tienes a Cristo, no tienes la paz, te falta algo, no es suficiente. Por eso todo lo tengo como pérdida para ser hallado en Cristo. Y Él dice, mi Señor, en la cual ha dado todo por mí. Es otro pensamiento. Es como dicen los jóvenes, es otro nivel. Está preparado a otro nivel. Está preparado a soportar todo lo que venga. Porque aún el apóstol Pablo dice, todo lo soporto por amor ¿a quién? A los escogidos. Y en Filipenses dice, quiero que sepan, hermanos, que todas las cosas que han redundado a mi vida han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Así que le estimo mi vida preciosa, con tal que acabe bien mi carrera. Con tal que acabe bien mi carrera. Por eso me enfoco a lo que está adelante. Me extiendo a lo que está adelante. ¿Por qué? Porque las cosas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Eso fue la preparación del apóstol Pablo. Una preparación correcta. Nos concentramos realmente en esto. Por eso el apóstol Pablo levantó
el movimiento del evangelismo. Y esto es nuestra meta, levantar el movimiento del evangelismo al 300%. Levantar realmente esta obra es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos que nosotros alumbrar la luz del evangelio en todo tiempo. A donde vayamos nosotros, levantar lo que Cristo dijo. Discípulos. Hay discípulos preparados. Hay discípulos escogidos. Cristo dice, id y haced discípulos. Fue una orden, fue un mandato para nosotros. Amén. Y acá se concentra el apóstol Pablo. Llegó a una región donde fue apedreado y lo sacaron casi muerto, dice la palabra, y lo sacaron casi muerto. Pero al día siguiente, y eso a pesar de que los hermanos le decían, Pablo, ya no vayas, ten cuidado por tu vida, ya no vayas. Aún con todo, Pablo fue al día siguiente. ¿Y con quién se encontró al día siguiente? Con su amado hijo Timoteo. Discípulos. Cuando hay obstáculo, cuando hay oposición, ahí está el plan de Dios. Obviamente tenemos que ser prudentes, por supuesto, así que tengan cuidado en los lugares donde van. Siempre enfóquete el plan de Dios. Señor, ¿dónde está ese discípulo preparado? ¿Dónde está ese discípulo que Satanás me está obstruyendo? Dame ese encuentro con ese discípulo preparado. Los discípulos lo entregan todo. Basta, hermanos, que nos encontremos con los discípulos. La hora del evangelismo se levanta. ¿Amén? Ustedes son discípulos. Miren cómo están preparados ustedes, sentados, atentos al mensaje. Esos son discípulos. Los discípulos siguen la palabra del Señor. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ustedes están siguiendo la palabra de Dios. Así que sean testigos, discípulos, testigos del cumplimiento de la palabra del Señor. Y que el evangelismo se levante en sus vidas. Que el evangelismo se levante a través de su posteridad. Y lloren, hermanos, Señor, que en las futuras misiones mundiales mi descendencia pueda estar presente. Que en las misiones mundiales mi descendencia pueda ser el protagonista. Que mi linaje familiar, Señor, se levante misioneros, testigos, aquellos que lo harán todo por causa de las misiones mundiales. Porque un día este mundo va a dejar de ser. ¿Y qué es lo que va a permanecer? El reino de Dios. Eso lo va a permanecer. La voluntad de Dios es lo que va a permanecer. Por eso, en todo tiempo, el apóstol Pablo recibió la guía de Dios. La guía del Espíritu Santo tiene que ser una de las características como guardas. Por eso, cuando comenzamos este nuevo año, hicimos nosotros un lema. El lema fue, Señor, hazme sensible a la guía de tu Espíritu Santo. Hazme sensible a oír tu voz. Hazme sensible, Señor, a recibir realmente la guía de tu palabra, como dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Toda la vida del apóstol Pablo era centrado únicamente en hacer campamento. Toda la vida. ¿Campamento de qué? Campamento de evangelismo. Nuestra vida misma es un campamento de evangelismo. Usted y yo somos campamentos de evangelismo del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo su obra a través de nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos escogidos. Por eso el apóstol Pablo en 7 regiones llevó la palabra. Listra, Macedonia, Antioquía, Corintio, Éfeso, Colosenses, Roma. A donde quiera que vaya, iba el apóstol Pablo, siempre hacía un campamento de evangelismo. Y cuando yo veo esta palabra, por ejemplo, cuando llegó a Asia, cuando el apóstol Pablo llegó a Asia, dice la palabra del Señor que llenó toda Asia con el evangelio. En 2 años llenó a toda Asia con el evangelio de Cristo. Es decir, estaba tan enfocado en predicar el evangelio, estaba tan enfocado en levantar discípulos que únicamente él se centraba en campamento. Alumbrar la luz de Cristo. Alumbrar la luz de Cristo en la oscuridad. Por eso nuestra vida misma es un campamento. Vamos a alumbrar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Las obras de Dios se van a levantar absolutamente. Yo creo esto. Yo lo creo. Cristo empezó su ministerio
con 12 personas. Con 12 personas Cristo movió el mundo entero. Luego de 12 se reunieron 120. Luego 120 fueron 3.000. Y luego de 3.000 fueron 5.000. Y después de 5.000 conquistaron el Imperio Romano. ¿Quién no hace eso? Dios mismo. Campamento de evangelismo. Pero todo ¿dónde empieza? En nuestra preparación. Una preparación como guardas espirituales. Una preparación como evangelista de Dios. Testigo de Cristo, testigo de Dios. Amén. Eso es, de eso se trata. Y con esto, una conclusión. Vamos a encontrar a los obreros, Romanos capítulo 16. El apóstol Pablo pudo encontrarse. Y si la Biblia nos dice que sí, hay obreros de Romanos capítulo 16, pero antes de eso, nosotros mismos tenemos que encontrar ese contrato personal que tenemos Dios y yo. Hay un contrato personal. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16 salen aquellos hospedadores. Hospedadores. ¿Quiénes me salen? Salen los colaboradores. ¿Y quiénes más salen? Salen los parientes. Estas personas lo dieron todo por causa ¿de quién? Del Evangelio. Y no solamente esto, sino que estas personas fueron los protectores. ¿De quién? Los protectores del apóstol Pablo. ¿Pero fue por Pablo? No. Fue por lo que poseía el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que poseía el apóstol Pablo? Cristo. Todo lo debo por Cristo. Por eso yo los bendigo, para que todos nosotros y los hermanos que están al culto a través de las redes sociales podamos ser aquellos hospedadores, podamos ser aquellos colaboradores, podamos ser aquellos parientes que lo dan todo por causa del Evangelio, podamos ser esos protectores. ¿Para quién? Para nuestra descendencia, los remanentes. Seamos protectores por nuestros remanentes. Seamos protectores para nuestra siguiente posteridad. Porque esto es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Alumbremos la luz de Cristo en todo tiempo. Mientras estamos en este mundo, van a haber muchas cosas, por supuesto que sí. Y Cristo no prometió que todo va a ser color de rosas. Cristo no prometió que todo va a ser placentero. Es más, Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido. Amén. Solamente céntrense en eso, yo he vencido. Enfoquémonos, hermanos, en esto. Concentración selectiva, limitada y en unidad. Ahí está el secreto. Amén. Ahí está el secreto. Amanece el día. Jesús, tú eres el Cristo de mi vida. Jesús, tú eres el nombre, el mejor nombre que me ha sido dado, el nombre al que se sujetan todas las cosas. En el nombre de Jesucristo, oro, Padre. Amén. Simple. La oración es simple. Yo lo bendigo para que seamos testigos de estas bendiciones. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias una vez más por este tiempo. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Así como el apóstol Pablo, permítanos tener una preparación al 300%. Mi estado espiritual, que podamos prepararnos intelectualmente y poder preparar, Señor, las cosas que hacen falta al campo, al mundo. Señor, que sea una semana llena de evidencias y permítanos, Señor, resplandecer la luz, tu luz, la luz de la creación de nuestro Dios, donde hace que toda la oscuridad sea quebrantado. Oramos en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Me despido los hermanos que están en las redes sociales. Los bendigo a cada uno de ustedes y que sean testigos en esta semana del cumplimiento de la palabra. Y nosotros nos saludamos en el lugar, en la casa del Señor. Y vamos a separarnos para tener un tiempo de foro, por favor. Los hombres por acá, las mujercitas por allá, los remanentes por acá. Nos preparamos para tener un tiempo de foro, ¿sí? Y recibir la gracia que hemos recibido.